Continuamos con la parte 2 del tema 11 de Teoría General del Derecho 1, en el cual nos vamos a referir a la estructura del ordenamiento jurídico venezolano. Vamos a ver concretamente cómo está estructurado el ordenamiento jurídico en nuestro país. El esquema de este tema lo constituye la pirámide jurídica venezolana. Aquí veremos cómo están estructuradas jerárquicamente las leyes en nuestro país y iremos desarrollando cada una de estas normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. Así, de acuerdo a esta pirámide jurídica venezolana, nos encontramos en el límite superior jerárquico a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que integran el rango de la jerarquía constitucional. Dentro de este rango constitucional también tenemos a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Resalto, es solo en materia de derechos humanos. Luego nos encontramos con un primer plano de legalidad en donde, en primer lugar, vamos a encontrar las leyes formales, y dentro de las leyes formales están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes habilitantes, las leyes de base y las leyes de desarrollo. Luego, ya no dentro de las leyes formales, nos encontramos con los actos parlamentarios sin forma de ley, los actos de gobierno y los decretos leyes. Seguimos con un segundo plano de legalidad en el cual encontramos a los reglamentos y un tercer plano de legalidad que está integrado por las normas jurídicas individualizadas. Ya luego de la norma jurídica individualizada, lo que viene, lo que procede es la ejecución de la norma, la aplicación al caso concreto de la norma. Y esta puede ser de manera espontánea cuando el obligado cumple de manera voluntaria con el deber jurídico o de manera forzosa cuando los órganos competentes del Estado, vía la fuerza, tienen que intervenir para obligar al cumplimiento del deber jurídico. En cuanto al nivel de la jerarquía constitucional, pues nos encontramos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual su artículo 7 señala: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Entonces, repetimos, en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución es la norma fundamental, es la norma de las normas, representa la suprema jerarquía. De ella se deriva todo el fundamento del resto de las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. También tenemos dentro del rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, es decir, solo los relativos a derechos humanos. Y esto está previsto en el artículo 23 de la Constitución, que señala: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Así que repito, esto es solo en materia de derechos humanos. Vemos que cuando se trata o se refiere a tratados internacionales en otras materias distintos a la de los derechos humanos, aquí estamos hablando que las leyes aprobatorias de esos tratados internacionales van a tener el rango de ley formal. Los que tienen o se encuentran dentro del rango constitucional son solamente los referidos a los derechos humanos. Siguiendo en orden jerárquico, nos encontramos con un primer plano de legalidad, y dentro de este primer plano de legalidad nos encontramos en primer lugar con las leyes formales. Las leyes formales son las dictadas por la Asamblea Nacional, siguiendo el procedimiento establecido para ello en la Constitución. Esas son leyes formales, las que dicta la Asamblea Nacional, siguiendo los procedimientos que están establecidos en ellas para la formación de las normas. Ahora, dentro de las leyes formales y también en grado jerárquico nos encontramos en primer lugar las leyes orgánicas, le siguen las leyes ordinarias, después las leyes habilitantes y las leyes de base y de desarrollo. En las próximas láminas vamos a ir desarrollando cada una de estas leyes formales.
Después, en este primer plano de legalidad, en donde les repito, nos encontramos con las leyes formales y dentro de estas, en primer lugar, con las leyes orgánicas. Y en cuanto a las leyes orgánicas, vamos a hablar de su definición, de sus elementos, el material y el formal, y de los principios que rigen la relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Para comenzar, podemos decir que las leyes orgánicas son una modalidad, un tipo de leyes formales y están previstas en los 3 primeros párrafos del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de seguida vamos a leer. El artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución, las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las 2/3 partes de los o las integrantes presentes, antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de 10 días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá ese carácter. De lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución, puede inferirse que las leyes orgánicas tienen 2 elementos, el elemento material y el elemento formal. El elemento material lo vamos a encontrar en el primer párrafo del artículo 203 y se refiere a las materias, al contenido que puede ser objeto de regulación por parte de las leyes orgánicas, las cuales están expresadas de manera taxativa. Entonces, ¿cuáles son esos contenidos o esas materias que solo pueden ser objeto de leyes orgánicas? Es decir, las leyes orgánicas solo pueden regular estas materias. Las primeras son las materias establecidas por la misma Constitución y aquí nos encontramos con las leyes orgánicas por denominación constitucional y tal y como lo señala Peña Solís, es decir, aquellas que tienen carácter orgánico por disponerlo así el constituyente. Como ejemplo de este lo encontramos el artículo 16 de la Constitución, que señala: el Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración, atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales. Una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad. Es decir, en este artículo 15 de la Constitución nos señala que lo que es la materia fronteriza solo puede ser regulada a través de una ley orgánica. A esto me refiero cuando hablamos de las materias establecidas por la propia Constitución, cuando en el artículo constitucional nos señala que determinada materia va a ser regulada, va a ser objeto de regulación por parte de una ley orgánica. Otras materias que pueden ser objeto de regulación por parte de las leyes orgánicas son las materias relativas a la organización de los poderes públicos y las materias relativas al desarrollo de los derechos constitucionales. Es decir, las leyes orgánicas tienen como objeto la regulación de estas materias, taxativamente hablando, de estas, no otras. Solo regulan esta materia, las que establece la propia Constitución, las materias relativas a la organización de los poderes públicos y las materias relativas al desarrollo de los derechos constitucionales. Ahora,
En este aspecto se puede señalar que el legislador quiso establecer una reserva limitativa o cerrada en relación a las leyes orgánicas, entendiendo por esto que no puede otorgársele carácter orgánico a una ley que no tenga por objeto la regulación de las materias antes expresadas. En cuanto al último supuesto señalado en este primer párrafo del artículo 203, relativo a las leyes orgánicas que sirvan de base de marco normativo, que sirvan de marco normativo a otras leyes, se ha señalado que este supuesto no se ajusta a una materia predeterminada por la Constitución, lo cual podría llevar a una desfiguración del concepto de ley orgánica, podría desdibujarlo, desvirtuarlo. Es decir, cuando se refieren a aquellas, a que se tiene carácter orgánico, aquellas leyes que sirven de marco normativo a otros, ahí realmente no se está haciendo mención a una materia determinada, entonces, sino más bien a un tipo de ley. Entonces, se dice que bueno, el legislador primero quiso hacer como una reserva limitativa, cerrada, que solo determinadas materias tendrían carácter o podrían ser reguladas por una ley orgánica, y luego va este cuarto numeral que abre como un compás, ¿no? Que ahí podrían entrar pues otras materias distintas a las enunciadas taxativamente inicialmente en el artículo. Así entonces, pues a tomar en cuenta esta consideración. En cuanto al elemento formal de las leyes orgánicas, lo encontramos en el segundo y tercer párrafo del artículo 203 y viene dado por el establecimiento de un procedimiento especial para la formación de las leyes orgánicas. Y este procedimiento se exige, en primer lugar, hay la imposición de un requisito previo, que es la admisión del proyecto de ley orgánica por una mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Vemos que se exige el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional. Y también este procedimiento especial, observamos que se incorpora un control previo del carácter orgánico que corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, vemos dos elementos. El elemento material, que lo encontramos en el primer párrafo del artículo 203, que se refiere a las materias que pueden ser objeto de regulación por una ley orgánica. Entonces, cuando vemos una ley orgánica, sabemos que es una ley orgánica si así lo estableció la Constitución, si desarrolla un derecho constitucional, si se refiere a la organización de un poder público. Cuando vemos esas materias tienen que ser reguladas por una ley orgánica. Y tenemos un elemento formal que se refiere al procedimiento. En la Constitución se fija un procedimiento especial, diferente a los fines de la formación de las leyes orgánicas, que incorporan estos dos elementos o estos dos requisitos que hemos señalado. Ahora, el siguiente punto a tratar es el relativo a la relación que existe entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias siguen, en grado jerárquico, son las que siguen a las leyes orgánicas. Y estas, para poder establecer esa relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, debemos definir primero lo que es una ley ordinaria. Y vamos a entender por leyes ordinarias aquellas que están previstas en el artículo 202 de la Constitución, es decir, las sancionadas, es decir, las dictadas por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Es decir, una ley ordinaria es una ley formal que no tiene carácter orgánico. Las leyes orgánicas son una modalidad de leyes formales. Las leyes ordinarias también son leyes formales, pero no tienen carácter orgánico y están en el grado jerárquico siguiente al de las leyes orgánicas. En cuanto a la relación o los principios que rigen la relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, debemos señalar como regla general que la relación entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias está regida por el principio de competencia y no por el principio de jerarquía. Así pues, debemos entender lo siguiente. Una ley ordinaria no puede regular materias que están reservadas a una ley orgánica, es decir, no puede regular materias que según la propia Constitución son objeto de ley orgánica o que se refieran a la organización de poderes públicos o que desarrollen derechos constitucionales.
Si una ley ordinaria regula estas materias, estaría viciada de nulidad por inconstitucionalidad. En el caso contrario, es decir, si una ley orgánica regula materias distintas a las que le son propias, materias que corresponden a una ley ordinaria, aquí lo que simplemente ocurre es que se le suprime ese carácter orgánico y la ley permanecería válida, pero como ley ordinaria. Ahora, en este sentido, la regla general tiene una excepción que se aplica en el caso de la relación que se da entre una ley orgánica que sirve de marco normativo y la ley ordinaria que la va a desarrollar. Y en esta relación rige el principio de jerarquía. Así que en caso de existir una contradicción normativa, se aplicará la ley orgánica sobre la ley ordinaria que la desarrolla. Es decir, va a tener primacía lo dispuesto en la ley orgánica sobre lo que establece la ley ordinaria en caso de que haya una contradicción normativa. Así, una ley que no tenga carácter orgánico, es decir, una ley ordinaria, está condicionada por la ley orgánica perteneciente a su materia si es que en esa materia hay ley orgánica. Es decir, no existen leyes orgánicas para todas las materias. Hay materias que simplemente tienen leyes ordinarias y no tienen leyes orgánicas. Ahora, si hay una materia que esté regulando una ley ordinaria y en esa materia existe una ley orgánica, pues entonces allí se da lo que les acabo de decir. La ley ordinaria va a estar subordinada en esa materia a la ley orgánica correspondiente. Y también podemos señalar que los otros actos del primer plano de legalidad y las leyes de otras materias no están condicionados a esa ley orgánica. Así, para concluir, podemos señalar que las leyes orgánicas no tienen rango constitucional y solamente están relacionadas al sector de las leyes formales ordinarias. Continuamos en el primer plano de legalidad. Dentro de las leyes formales también encontramos las leyes habilitantes, las cuales están previstas en el último párrafo del artículo 203 de la Constitución. Señala la Constitución que son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al presidente o presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. Así entonces, ¿qué es una ley habilitante? Son aquellas que dicta la Asamblea Nacional con el objeto de delegar su potestad legislativa al presidente de la República, permitiéndole dictar los llamados decretos leyes, que tienen el mismo rango y valor de las leyes. Es decir, una ley habilitante habilita, valga la redundancia, autoriza al presidente de la República para que dicte decretos leyes. Entonces no se debe confundir el decreto ley que dicta el presidente de la República, Poder Ejecutivo, con la ley habilitante que lo autoriza, y la ley habilitante es dictada por la Asamblea Nacional. Entonces es algo que yo quisiera que tuvieran claro. Es decir, a través de una ley habilitante se hace una delegación de la potestad legislativa. Se le autoriza al presidente de la República a dictar los llamados decretos leyes. Decretos leyes y leyes habilitantes no es lo mismo, no son dictados por la misma autoridad. Los decretos leyes dictados por el presidente de la República, las leyes habilitantes son dictadas por la Asamblea Nacional. Y dentro de los requisitos establecidos para dictar las leyes habilitantes tenemos que para su sanción, es decir, para su aprobación en la Asamblea Nacional, se requiere de una mayoría calificada, es decir, las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Segundo, el objeto de la delegación debe estar delimitado, es decir, debe señalar cuáles materias se delegan. Tercero, debe expresar cuáles son las directrices, los propósitos y el marco de los asuntos delegados. Y en cuarto lugar, debe fijar el plazo de su ejercicio. Cabe señalar que la Constitución vigente, a diferencia de como así lo hacía la Constitución de 1961, nuestra Constitución actual, no establece límites a la Asamblea Nacional sobre cuáles son las materias que pueden ser objeto de delegación o habilitación.
lo cual deja un margen amplísimo sobre las materias que podría en un momento dado ser objeto de un decreto ley por parte del presidente de la República. Siguiendo con el primer plano de legalidad y dentro de las leyes formales nos encontramos con las leyes de base y con las leyes de desarrollo. Estas están previstas en el artículo 165 de la Constitución. Vamos a entender por leyes de bases aquellas dictadas por el Poder Nacional, tienen como objeto la regulación de las competencias concurrentes, es decir, aquellas competencias comunes del Poder Nacional y de los estados, y tiene su fundamento en la forma de Estado federal descentralizado. Es decir, las leyes de base son aquellas en las que se establecen conceptos generales, básicos y orientadores. Las leyes de desarrollo, que están subordinadas a las leyes de base, son dictadas por los estados y, repito, subordinadas a las leyes de base. Es decir, son leyes estadales que desarrollan esos principios básicos contenidos en las leyes de base. Y vemos que son ya las últimas leyes formales que aparecen dentro de la pirámide jurídica venezolana. Además de las leyes formales que ya hemos visto, que hemos hablado de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes habilitantes y las leyes de base y desarrollo, encontramos dentro del primer plano de legalidad otros actos que ya no son leyes formales, pero que forman parte de este primer plano. Aquí nos encontramos con los actos parlamentarios sin forma de ley. Los actos parlamentarios sin forma de ley son los dictados por el Poder Legislativo. Se diferencian de las leyes formales en que estos actos parlamentarios no siguen el procedimiento establecido en la Constitución para la elaboración de normas. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner? El Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional es dictado por la Asamblea Nacional, pero para esto no se siguen los procedimientos establecidos en la Constitución para la creación de las normas jurídicas. Un acto parlamentario sin forma de ley sería en aquel en que la Asamblea Nacional decreta un día de duelo o un día de júbilo. Otros actos en orden jerárquico tenemos los actos de gobierno. Son dictados por el Poder Ejecutivo y aplican inmediatamente la Constitución. Ejemplos de actos de gobierno: el acto por el cual el presidente de la República convoca a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, el nombramiento del vicepresidente ejecutivo y ministros, la concesión de indultos, etc. Y por último nos encontramos con los decretos leyes, que son dictados por el presidente de la República previa autorización por una ley habilitante y tienen el mismo rango de las leyes. Recordemos lo que dijimos cuando hablamos de las leyes habilitantes. La ley habilitante es aquella que autoriza al presidente de la República a dictar decretos leyes. Así que no es lo mismo decretos leyes que leyes habilitantes. Así, en orden jerárquico, pasamos a un segundo plano de legalidad que está integrado por los llamados reglamentos. Estos están previstos en el artículo 236, numeral 10 de la Constitución, en el cual señala: son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón. Así entonces, pues los reglamentos generalmente proceden del Poder Ejecutivo, tienen como finalidad desarrollar en detalle los mandatos contenidos en las normas superiores, sin alterar su espíritu, propósito y razón. Finalmente, en un tercer plano de legalidad y en el límite inferior jerárquico de nuestra estructura del ordenamiento jurídico venezolano, nos encontramos con las normas individualizadas, de las cuales ya hemos hablado en reiteradas ocasiones. Son aquellas que se refieren a casos y personas concretos, se encuentran en el límite inferior de la jerarquía de las leyes y pueden tener su origen en, por una parte, el Poder Judicial, y aquí nos referimos a las sentencias de los tribunales, en el Poder Ejecutivo, y hablamos de los actos administrativos de efectos particulares, de la voluntad de los particulares, que estamos hablando de los negocios jurídicos. Ahora, los preceptos de un ordenamiento jurídico se agotan en el plano de las normas jurídicas individualizadas, último plano de legalidad, y ya lo que viene luego es la ejecución de la norma, la aplicación del derecho, como decía inicialmente. Ya lo que queda es aplicar la norma al caso concreto, y esta puede ser espontánea, repito,
cuando el obligado cumple el deber jurídico de manera voluntaria o forzosa, cuando es necesaria la intervención o el uso de la fuerza por parte de los órganos del Estado para asegurarse el cumplimiento del deber jurídico contenido en la norma. Bueno, viendo esta pirámide jurídica venezolana, decíamos en su oportunidad, es un ordenamiento jurídico, no es un número o algo infinito, no, esto tiene un límite superior que viene dado por la Constitución, que es la norma fundamental, un límite inferior que está dado por las normas jurídicas individualizadas, y las normas dentro de ese ordenamiento están estructuradas, están sistematizadas jerárquicamente. Una norma inferior encuentra su fundamento en la norma superior y al mismo tiempo le sirve de fundamento a la norma inferior.